Bueno, entonces hablando aquí del tema de la psicología del deporte, em, pues para empezar hablando de la psicología del deporte, es un estudio que va muy de la mano, digamos, digamos, en la fecha de inicio con la psicología moderna, ¿verdad? No empezaron en el mismo lugar ni por las mismas personas, sino siguieron caminos muy distintos y ya fue tal vez hasta este siglo donde pues finalmente se empalmaron estas dos corrientes, pero fue más o menos precisamente en la época anterior a a las guerras mundiales, donde pues ya todo esto empezó a tomar forma, ¿verdad? Que si en cambio por el otro lado lo miramos en cuanto a la psicología moderna, también fue esa la época donde empezó Sigmund Freud con sus estudios de la histeria, ¿verdad? A principios del siglo XX. Y bueno, en este caso también es más o menos la fecha en la que se da todo esto. Lo que pasa es que sí les aclaro, ¿verdad? Como les digo, son caminos totalmente distintos. Si nos recordamos de nuestros cursos de historia de la psicología moderna nace de los estudios psicoanalíticos de Sigmund Freud en la búsqueda de tratar la histeria. Y la psicología del deporte, vamos a ver que pues es algo que surge a través de los preparadores físicos, o bueno, en ese entonces eran maestros de educación física que, pues bueno, se dieron cuenta de la relación que existe entre el rendimiento deportivo y el estado mental. Entonces, con ese pequeño preámbulo, metámonos aquí ya de lleno en el tema. Y bueno, hablamos aquí de que la historia del deporte se ha llevado a cabo alrededor de por lo menos 100 años. Es relativamente poca la literatura que hay respecto con otros cuerpos de conocimiento. O sea, tomando en cuenta que, como les menciono, desde alrededor de los años 20 o años 10 por ahí del siglo XX, fue que se generó. Sería muy ambicioso esperar que hayan tantos libros de psicología del deporte como los hay de filosofía, ¿verdad? Que filosofía hay desde que el hombre es hombre, de religión, de medicina, de ingeniería, de todas estos conocimientos que ya llevan mucho más tiempo, definitivamente pues van a llevar la ventaja. E incluso yo no sé, bueno, si ustedes se dieron a la tarea de tal vez buscar ustedes un libro de psicología del deporte, pues para tener ahí alguna referencia, un libro físico, ¿verdad? Pero les cuento, cuando yo empecé a dar este curso, eh, el texto que yo conseguí no fue sencillo conseguirlo para mí. De hecho, lo tuve que pedir del extranjero aquí para tenerlo porque pues no había mucho disponible. Obviamente yo sé que pues tal vez en nuestro país las librerías no están tan surtidas como si las comparamos de nuevo, ¿verdad? Con otros países, pero cuesta encontrar literatura de psicología del deporte, ¿verdad? Pero ya entendemos por qué, ¿verdad? Porque pues hay otras ciencias, otros cuerpos de conocimiento que llevan una ventaja de tiempo y también de producción por sobre la psicología del deporte y vamos a ver un poco por qué, porque en la manera en que miramos cómo fue que apareció la psicología del deporte, vamos a comprender un poco por qué no hay tantos libros de ello. Hay revisiones bibliográficas a las cuales generalmente están delimitadas a distintas zonas geográficas específicas, ¿verdad? También el conocimiento, incluso hasta la fecha, está un poco separado. ¿Por qué? Porque también tomemos un poco en cuenta de dónde viene, ¿verdad? Estamos hablando de deportes. En parte, pues, como deportistas, los deportistas tienen cierta ventaja al no mostrar todas sus cartas, al no presentar todas sus estrategias. Entonces es cierto, qué sé yo, si tal vez nosotros hoy habláramos con un atleta de élite, tal vez hablábamos con Cristiano Ronaldo o algo así, y le preguntamos acerca de su régimen de entrenamiento, pues sí, seguramente él nos dirá qué hace para entrenar, pero no nos va a decir específicamente qué hace, porque pues de esa manera están dando como que pues una ventaja. Entonces eso hace también que pues haya como que cierto hermetismo en ciertas situaciones de la psicología del deporte que pues por su carácter
aplicado a entornos competitivos puede que pues retrase un poco el compartir este tipo de conocimientos. Y por estos motivos es necesario tomar la historia de la psicología del deporte como un tema que encuentra ciertas limitaciones para considerarse un saber robusto. O sea, tenemos que estar claros de que pues de psicología del deporte no vamos a encontrar tantos textos, tantos estudios como lo vamos a encontrar en otros campos de la psicología y no digamos fuera de campos de la psicología. Luego, pues aquí ya entrando un poco al texto que pues nos sugería la guía, ¿verdad? De acuerdo a este autor Cruz, pues él mencionó 5 periodos en los que divide la historia de la psicología del deporte, desde los inicios hasta, incluso yo diría unas prehistorias, ¿verdad? Porque pues no llega ya a ser psicología del deporte esto que él menciona, hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces hay ciertos periodos donde pasamos. Hablan primero de las raíces de la psicología del deporte en la psicología experimental. ¿A alguno de ustedes les suena esta fecha? 1879. ¿Qué les recuerda esta fecha? Yo sé que ahí estoy tirando un poco una bola curva, pero yo sé que aquí hay estudiantes muy pilas que muy probablemente encuentren esa bola curva. Porque es importante la fecha 1879. El Porque se licenciado tiene que ver inició. con Wilhelm Wundt. Por ahí alguien mencionó a Wilhelm Wundt. Por favor, compañero, que lo hayas mencionado, identifícate, que no pude ver tu nombre. Y soy yo, Juan Carlos. Para variar ahí, mi amigo Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Buen día. Gracias ahí Gracias, licenciado. Buenos días. por tu aporte. Y sí, precisamente él lo mencionó muy bien. Y aquí hablamos de Wilhelm Wundt. Y bueno, ya que pues ahí nos hicieron el favor de mencionar esto, ¿por Ahí qué es está, importante él? gracias. Porque fue el primer científico que pues se identificó como psicólogo, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante pues ver esta historia desde ese punto de vista, ya que, pues bueno, por el hecho de que les menciono que a la larga es psicología, pues tenemos que también remitirnos a esos inicios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué específicamente, pues los estudios de Wundt también abrieron cierta parte de la psicología del deporte, tal vez un poco más que para la psicología tradicional. Vamos a ver por qué es eso, pero sí, precisamente por ahí empieza todo. Luego, los antecedentes inmediatos de la psicología del deporte, aquí hablamos del periodo entre las dos guerras mundiales, donde pues ahí yo ya les diría, en este momento ya estamos hablando de una psicología deportiva. Luego, posteriormente, después de eso, se viene aquí, digamos, yo diría, en mi parecer, yo incluso uniría en las partes 3 y 4 con todo lo relativo a la Guerra Fría, ¿verdad? Esto fue una época de muchísimo avance para las ciencias deportivas y bueno, dentro de esa bolsa la psicología del deporte y pues ya la actualidad, que vendría a ser un periodo desde 1980 para nuestros días. ¿Ok? Entonces, desde el inicio hay escasa literatura y es aislada. Sí, como les menciono, ¿verdad? Actualmente no es un cuerpo robusto de conocimiento en sus inicios, no digamos. Entonces, de alguna manera, se relaciona circunstancialmente a la psicología con el desempeño deportivo. O sea, habían ideas, como decimos coloquialmente, sonaban campanas de que si el desempeño deportivo fallaba, era un poco tal vez por cuestiones mentales o también una mentalidad muy positiva podía favorecer en el desempeño deportivo. Eran ideas que se tenían que, como les menciono, son cuestiones que pues están en nuestro imaginario y bueno, ya no nos tienen que pues venir a sorprender con esas ideas. Y en ese entonces, precisamente los trabajos de la psicología experimental, pues venía un poco aquí a describir las destrezas motrices. Si recordamos que hacía Wilhelm Wundt, él era alguien muy em, orientado a describir los procesos mentales, o sea, saber
cómo el hombre percibía, qué tipo de estímulos podía percibir y pues a la vez también destrezas motrices. Estudiaron los psicólogos experimentales más iniciales. Se pueden mencionar precisamente los estudios de Wundt acerca de sensación y percepción, al igual que estudios rusos y norteamericanos acerca de destrezas motrices. En ese entonces estaban descubriendo qué era la motricidad y pues estudiaban. Como ven, como les digo, todavía no es una psicología del deporte en sí, pero sí ya abre brecha a pues ya relacionar aspectos mentales, psicológicos con desempeños y comportamientos físicos. Luego, posteriormente, se hizo referencias a las implicaciones psicoeducativas. Se hacía mención al por qué los profesores de educación física necesitaban de conocimientos de psicología, ¿verdad? En este entonces, pues bueno, ya también se estudiaba cómo el ser humano puede influir en el estado mental de una persona para que pues pueda mejorar su aprendizaje de distintas cuestiones físicas, ¿verdad? Tal vez no sé, ¿verdad? Pero pues todos tuvimos distintas experiencias en nuestra clase de educación física en el colegio. Había de todo, pero yo les digo, de mi parte, en algunos momentos, pues yo sentía que no había tanta motivación, ¿verdad? Sino que pues más que nada el profesor revisaba que trajéramos el uniforme completo, correr dos vueltas a la pista y luego ir a jugar fútbol, ¿verdad? Entonces no había tanto como que pues precisamente esto de los conocimientos de psicología, de motivar a la persona o motivar en este caso al alumno para que pues se involucre. Entonces eso ya se estaba estudiando en esa época, ¿verdad? Porque se daban cuenta que el modelo de únicamente dar instrucciones a la gente para que haga deporte se quedaba corto. Y luego, pues hablando aquí de los aspectos psicosociales de la práctica deportiva, distintos autores describieron las consecuencias positivas en el ánimo asociadas a la práctica del deporte. Esto quiere ver, ¿verdad?, de que pues algo que les había mencionado en nuestra primera clase, que conocer acerca de psicología del deporte nos permite tener ese as bajo la manga para distintos casos donde pues sugerir a alguna persona que haga una actividad deportiva puede favorecer positivamente en su estado de ánimo. ¿Dudas o comentarios hasta el momento, compañeros? Licenciado, buenos días. Buenos días, Ivonne. ¿En qué te puedo ayudar? Solo tengo una duda. Es que no logré escuchar en la presentación, decían los periodos históricos según Cruz. Sí. ¿Quién era Cruz? Cruz, pues, es otro psicólogo deportivo ya más actual, que bueno, él se dio a la tarea de precisamente recopilar la historia y también ahí publicar ahí algunos libros. No sé si será alguien así muy notable, pero no aparece más en este curso. Ok, gracias. Para servirte. Bueno, entonces, pues ya empezamos aquí entre 1920 y 1945. Acababa de darse la Primera Guerra Mundial y se estaba cocinando la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde yo les menciono, ya podemos hablar de psicología del deporte. Más que nada, entender el contexto de esta etapa es saber el hecho de que pues ya se había dado una guerra y entonces los países tenían la motivación de que pues sus habitantes fueran personas que estuvieran aptas para la guerra, ¿verdad? No era tanto la importancia de que fueran buenos deportistas, de que estuvieran sanos, sino querían tener un buen grupo de hombres, más específicamente, que estuvieran sanos y tuvieran las capacidades físicas para enfrentar una guerra en cualquier momento, ¿verdad? Porque, pues, por así decirlo, era algo que no habían considerado en la Primera Guerra Mundial, pero ya en la Segunda se dieron cuenta, bueno, es importante que, pues, en cualquier momento yo pueda llamar un buen grupo de personas para formar un ejército y esas personas tienen que estar en forma. Entonces, eso dio lugar a que, pues, hubiera mayor cultura de educación física, pues por este interés del gobierno, ¿verdad? De poder tener gente disponible para sus ejércitos. Entonces, en este entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad?
ya hubo fondos del gobierno para la investigación de las ciencias de la educación física. O sea, ya el gobierno estaba financiando centros, ¿verdad? Donde pues se podía investigar qué era lo que pues hacía a las personas más en forma, ¿verdad? Para poder tener listos. Y empiezan a aparecer los maestros de educación física, ¿verdad? Que pues en ese entonces tenían a su cargo distintos segmentos de la población para que pues a través de sus programas de entrenamiento, que eran masivos en ese entonces, las personas estuvieran en forma. O sea, no era pues tal vez como la idea que tenemos ahora de un entrenador que pues lo encontramos en un gimnasio, que pues va a estar ahí pendientes de nosotros para entrenarnos, sino que pues no, ahí eran clases masivas donde pues se buscaba que pues grandes grupos de personas se pusieran en forma. En este entonces, ¿verdad? Recordemos, empezamos con un enfoque muy experimental, como habíamos hablado, muy orientado en la línea de Wundt, pero ahora se pasa a un enfoque más observacional. O sea, también dejamos por un lado todo lo científico, lo numérico, para dejarlo un poco más en manos de lo subjetivo, ¿verdad? Y entonces aquí ya vamos viendo por qué en la actualidad pueden haber más estudios acerca de psicología moderna que de psicología del deporte, ¿verdad? Porque la psicología del deporte siguió este camino, un enfoque más observacional, subjetivo, que la psicología pues más tradicional, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos viendo un poco por qué no hay tanta literatura, ¿verdad? Porque pues no fueron tantos estudios los que se publicaron, sino que a la larga fueron los profesores de educación física quienes pues ahí fueron observando todo esto y compartiéndolo de una manera no tan eficiente como son los estudios. Empiezan a haber manuales y publicaciones, tanto en Rusia como en Alemania. Se generan los primeros libros de este tema. También en estos mismos temas hablan de qué preparación psicológica deben llevar los deportistas previos a competencias. Y también, esto ya más del lado de Estados Unidos, empiezan a haber psicólogos que funcionan como consultores para distintos equipos deportivos, ¿verdad? El ejemplo clásico sería Coleman Griffith con los Chicago Cubs, ¿verdad? El equipo de los Cachorros de Chicago, ¿verdad? Que pues tal vez algunos de ustedes lo sigan, tal vez algunos lo conozcan o hayan tenido el privilegio de irlos a ver, ¿verdad? En sus inicios, ¿verdad? Todavía en esta época, ellos fueron los primeros en contratar a un psicólogo, ¿verdad? Para que pues él tuviera el estado mental de sus deportistas a tope, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues bueno, el béisbol es un deporte de muchísima concentración, ¿verdad? Es el lanzador contra el bateador, ahí ellos dos enfocados en esa batalla. Y sí, ¿verdad? Ahí se empezaron a dar cuenta de esto y se empezaron ahí a contratar psicólogos, como mencioné el caso de Coleman Griffith, que bueno, miremos si aparece más en nuestro curso, pero él definitivamente el padre de la psicología deportiva, que pues surge aquí en este lado del mundo, ¿verdad? En América, ¿verdad? A pesar de que pues todas estas fases, ¿verdad? Estamos hablando aquí de Europa, aquí América dice presente por ese lado. Bueno, ya posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, la preparación física se ve como un conocimiento accesorio para el desarrollo militar, ¿verdad? O sea, los estados, los países empiezan a dar ahí sus aportes en este campo porque pues les favorecía, ¿verdad? En el campo militar, personas más en forma física les daba esa ventaja por sobre los demás en el campo militar. La Guerra Fría llevó la competencia político-ideológica al campo del deporte. Por otra parte, aparte de lo militar, también recordemos esta época en su entorno político, donde había una competencia entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Por demostrar cuál corriente político-ideológica era mejor, ya sea el comunismo
o ya sea el capitalismo, ¿verdad? En ese entonces, pues, hubo muchas maneras en que estos dos países querían demostrar su supremacía y una de ellas era el deporte, ¿verdad? Podían decir, bueno, el comunismo es tan bueno que genera tantos atletas competitivos. Y por otro lado, Estados Unidos decía, el capitalismo es tan bueno que pues genera este nivel de atletas y pues por lo mismo ya también querían competir en ese campo y bueno, ¿verdad? Fue un periodo que sí, ¿verdad? Que pues esta competencia se llevó a ciertos puntos donde pues, ajá, propiciaron este conocimiento. Entonces, cedo aquí un poco la palabra a Juan Carlos Monzón, que pues aquí levanta la mano. Juan Carlos, bienvenido. Y licenciado, quería mencionar en el libro, no lo comenta tanto, pero también está el tema de la búsqueda de la raza perfecta por el grupo nazi en Alemania, que también estimuló el tema de buscar desarrollar el potencial de la persona al máximo con tal de demostrar superioridad y que de alguna manera también invirtieron en el tema de investigación en el campo de la psicología con ese fin. Totalmente, Juan Carlos, muy, muy amable por tu aporte, porque eso precisamente viene un poco a este tema, ¿verdad? Si revisamos históricamente, el nazismo fue una ideología de los años 30, ¿verdad? Y precisamente esto que mencionábamos de los preparadores físicos masivos, si te das cuenta, qué sé yo, cuando miras ahí videos de History Channel acerca de esa época, precisamente es en Alemania nazi, ¿verdad? Donde pues miras estos videos donde pues ahí había un profesor para 200 muchachos, ¿verdad? Que pues estaban ahí haciendo ejercicio todos juntos. Entonces sí, precisamente eso que mencionas, Juan Carlos, se da cabal en esta etapa, ¿verdad? En los inicios, donde pues precisamente, ¿verdad? También ahí hablando de estas ideologías, ahí ya un poco más, diríamos, etnocentristas, ¿verdad? Se busca eso, ¿verdad? Cultivar y exaltar ciertos aspectos, ¿verdad? Y precisamente esa búsqueda de la supremacía en ese entonces racial, pues luego posteriormente, habiendo dejado atrás el nazismo, ¿verdad? Un poco por las malas, ¿verdad? A través de la Segunda Guerra Mundial, se llevó la supremacía político-ideológica. Entonces, en cierta medida, pues así se continuó, pero muy, muy importante lo que mencionas, que pues eso dejó como que pues esas semillitas que posteriormente ahí fueron evolucionando. Y luego ahora el objetivo de la psicología del deporte se volvió más específico y se interesó por mejorar el estado mental del competidor de cara a su desempeño, ¿verdad? Ya no tanto era mejorar la actitud de las personas que entrenaban para que estuvieran más sanas, sino que pues se buscaba pues ya ahora darle una ventaja a esa persona que compite para que esté mejor, porque si nos damos cuenta no es lo mismo el atleta competidor que el atleta que está aprendiendo a cultivarse físicamente, ¿verdad? Y ya también en nuestra época ya aparece el atleta recreativo, ¿verdad? Que pues eso no se miraba en ese entonces, pero sí, digamos, hubo ese viraje, ¿verdad? Desde este periodo hacia enfocarse más al competidor que a los demás tipos de atletas. Bueno, entonces en 1965 en Roma se genera el primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte. Entonces ya en este entonces no era ningún secreto para ningún país la existencia pues, la psicología del deporte. Se sabía que en todos lados se había desarrollado pues este tema, pero en ese entonces el conocimiento estaba muy disperso, ¿verdad? O sea, en Alemania sabían una cosa, en Rusia sabían otra cosa, en Estados Unidos, Canadá, era algo distinto. Entonces, ya en 1965 se toma la iniciativa de realizar el primer congreso, donde dijeron, conozcámonos, sepamos qué están haciendo en distintos países para de alguna manera crecer en conjunto. Entonces, después de esto, se generaron distintas redes de contacto entre los profesionales y entonces todo eso que estaba separado ya se unió.
¿verdad? Ya habían personas en Rusia que sabían qué se hacía en Estados Unidos y viceversa. Y bueno, ¿verdad? Esto dio cierto crecimiento. Ya hubo los primeros periódicos, ya hubo revistas que compartían precisamente esos conocimientos. Como les digo, se generaron estos contactos que, bueno, por así decirlo, bueno, ya que conozco, por ejemplo, aquí a Stephanie, Estrellita, Melanie, Gabriela de Neri, cada semana uno de nosotros va a poner un artículo ahí en nuestra revista y vamos a ir conociendo de más personas para que vayan ahí aportando. Entonces, eso generó que pues se empezara a compartir más todo este conocimiento que antes iba aislado. Y también algo muy importante, la estandarización de los métodos de investigación. Aquí, pues esto ya empieza a haber un poco cuestiones como la APA, ¿verdad? Ya entra un poco a asomarse aquí con su formato, ¿verdad? Que pues a algunos nos ha dado ahí algunos dolores de cabeza, pero ¿por qué es que se utiliza? Porque pues permite esto, la estandarización de los métodos de investigación. Ya yo puedo agarrar un estudio hecho en Rusia, puedo agarrar un estudio hecho en Camerún o en Bélgica o en Jutiapa, donde sea, que ya sé yo que pues se siguieron los mismos procedimientos para encontrar los resultados. Entonces, a través de la estandarización de métodos de investigación, esto facilitó que todas esas personas que estaban dispersas con sus conocimientos pudieran entender qué estaban haciéndose en distintas partes del mundo. Y bueno, y actualmente, ¿qué estamos viviendo en la psicología del deporte? Ya hay asociaciones nacionales y regionales que aglutinan la psicología del deporte. O sea, ya hay Asociación Americana de Psicólogos del Deporte, ya hay Asociación Canadiense, ya hay asociaciones norteamericanas a las que se pueden unir todos los psicólogos del deporte para conocer qué se está haciendo en las regiones y pues a la vez apoyar y favorecer el desarrollo de nuevos profesionales dentro de este campo. Proliferan, ¿verdad? Pues es una cuestión muy relativa porque les digo, cuesta un poco encontrar textos, pero pues por lo menos ahora ya hay. Digamos, yo dije la palabra cuesta, ¿verdad? No dije la palabra no hay, ¿verdad? Sino que sí hay textos de psicología del deporte, toma cierto esfuerzo conseguirlas, pero se consiguen. Y también aquí se explota la investigación acerca de la psicología de la salud, relacionándolo con los beneficios de la práctica deportiva. O sea, aquí ya vamos viendo esta evolución, como les mencioné. Primero era en cuanto a aprender el deporte, luego el enfoque va hacia los competidores y ahora también ya se toma en cuenta el área recreacional para el deporte, cómo practicar deporte trae estos beneficios para la salud en general, ¿verdad? Pues ya actualmente se sabe que pues quien practica deporte mentalmente también tiene esa área de estar un poco más despejado, de dejar por un lado sus preocupaciones y pues es útil, ¿verdad? En situaciones tanto como de depresión y ansiedad, ¿verdad? Pero pues ya actualmente ya se abrió la puerta pues para que pues todas estas investigaciones se vayan dando de esta manera. Y bueno, compañeros, entonces esto es lo que yo les puedo compartir acerca de la psicología del deporte, que pues como ven son alrededor de tal vez hasta menos de 100 años ya de que sea psicología del deporte en sí, pero pues hay cierto avance, ¿verdad? Y bueno, ahora como les digo, tal vez muchos de ustedes, este va a ser su primer y único contacto con la psicología del deporte, pero vamos a ver que pues hay muchas cosas que se pueden aprender y que vamos a llevar a distintos campos de la psicología, pero importante esto, que sepamos que es un recurso que tenemos ahí a la mano para apoyar a cualquier persona con quien trabajemos para que mejore su estado mental. Entonces, compañeros, dudas o comentarios acerca aquí de la presentación. No, licenciado, creo que está bastante claro. Muy amable, Elizabeth, gracias ahí por tu
aporte. Y bueno, compañeros, entonces pues vamos aquí a finalizar la grabación para ya poderlo subir.